Ok, bueno. Les agradezco a los que se conectaron a este espacio. La idea es que tengamos una sesión que sea muy sencilla de entender. Digamos que salirnos un poquito de la parte académica y llegar más hacia la realidad con un lenguaje común, simple, como el nombre de gobierno lo indica, eso hace parte de las capacidades de gobierno. Como lo dijo Vivi, yo soy Javier González y trabajo desde hace ya más de 8 años con el tema de gestión de datos, focalizándome en la parte de gobierno, y espero que lo que ustedes escuchen hoy les sirva para poder avanzar hacia esas estrategias de datos que hoy en día tienen en su organización. Voy a comenzar rápidamente. Ya vieron los videos de invitación a los eventos. Nosotros somos Solex, una compañía que lleva 32 años en el mercado, brindando diferentes soluciones expertas, como su nombre lo indica, a la medida de cada una de las necesidades que tienen en sus organizaciones. Trabajamos con el respaldo en diferentes áreas, con IBM, ServiceNow, desarrollos a la medida en transformación digital, aplicando inteligencia artificial, analítica, estratégica. Y en cuanto a la gestión de los datos, todo lo concerniente a gobierno de los datos, Business Intelligence, Business Analítica y la inteligencia artificial que pues efectivamente se metió y ahora es una realidad. Listo, entonces vamos a entrar en materia. Antes de iniciar, yo quiero que aprovechemos el chat que tenemos y solamente me respondan si sí o si no. Aquí ustedes ven un genio, que es el logo de un juego que se llama Akinator. Y quisiera saber, a través del chat, quienes lo conocen, que me digan sí, los que no lo conocen me digan no, a manera de conocimiento. Y les voy a contar qué hace este jueguito. Me tocó a través de la web. Este juego permite que a través de ciertas preguntas, máximo 20 preguntas, yo piense en un personaje o en un animal y el genio me lo va a adivinar a través de respuestas y preguntas, respuestas sencillas como sí, no, tal vez y probablemente. Entonces vamos a adivinar un personaje rápidamente y vamos a ver si se cumple lo de las 20 preguntas. Yo pensé en un personaje que todos pueden conocer, Bad Bunny, o no sé, Shakira, vamos a ir por Bad Bunny y vamos a mirar cómo funciona esto. ¿El personaje existió en la vida real? Sí. ¿Nació en Colombia? No. ¿Tiene alguna placa de YouTube? Yo no lo sé, yo no escucho reggaetón realmente, pero sé que es famoso. ¿Es un cantante? Sí. Ahí están viendo bien, ¿no? ¿Vive en Corea del Sur? No. ¿Canta en inglés? Probablemente. ¿No es argentino? ¿Es de Puerto Rico? Creo que sí. No sé si tenga más de 40 años. Y si se dan cuenta, aquí ya empieza a acercarse. ¿Tu personaje tiene apodo de animal? Sí. ¿Es comestible? No lo es. No sé si ha lanzado un álbum Verano sin ti. ¿Tiene boca? Sí. A ver, vamos 14 preguntas. ¿Le dicen el conejo? Sí. No lo sé, no lo sé si sea trap eso. No es psicoanalista. Eh, no lo sé. Vamos 19, vamos a ver si lo va a adivinar. Sí. No, bueno, ahí nos pasamos de las 20. Pero bueno, me lo adivinó en 22, Bad Bunny. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Se dieron cuenta que a través de preguntas concretas y respuestas específicas y reales, con certeza, él me adivinó en 22 preguntas el personaje que yo estaba tratando de, pues, demostrarle y que me lo adivinara. Esto lo traigo a colación porque la pregunta que se me viene a la cabeza es si nosotros en nuestras organizaciones podemos con nuestros datos dar respuestas a esas necesidades de negocio de la misma manera, con la misma certeza y facilidad con que Akinator adivinó el personaje. Es real que si tenemos buenos datos podríamos hacerlo. ¿Lo podemos hacer en nuestra organización? Esas capacidades de
poder responder a través de nuestros datos, de tener respuestas concretas, de avanzar en nuestro negocio, es lo que nosotros llamamos gobierno de los datos, una buena administración, y es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, Akinator no es magia, digamos, lo que les mostré no es que sea magia, es simplemente un algoritmo que permite, y muy buen algoritmo, que permite adivinarle a la persona o darle una respuesta real y certera, y se basa en 3 pilares fundamentales que los tenemos acá. Voy a poner el punterito para usarlo. ¿Qué tiene Akinator? Tiene datos confiables, datos históricos confiables, muchas transacciones o interacciones almacenadas con una buena estructura que a través del tiempo se van acumulando y que permiten que el genio pueda adivinar el personaje. Sin estos datos y sin la confiabilidad, pues él no podría hacer absolutamente nada. El otro pilar es tener una taxonomía, un sistema que entienda las variables, que entienda los datos sin ambigüedades. Cada personaje, al igual que los datos, tiene un atributo muy bien definido y no generar confusión, que no genera confusión. Y la tercera, considero yo la más importante, basada en la experiencia de trabajar con gobierno, es tener unos usuarios que corrijan, que retroalimenten, que nutran para que el modelo aprenda constantemente y a través de la realidad. En las organizaciones con las que hemos trabajado, para tomar decisiones con certeza, hemos tratado de llevar en nuestras consultorías y en nuestros proyectos estas certezas, empezar a validarlo. Y estas certezas se traducen en gobierno de los datos. Cuando el gobierno no está, cuando no hay administración, cuando no hay orquestación, lo que tenemos es un genio que no va a responder la realidad, sino que va a adivinar. Y adivinar en cuestión de negocios, pues sale costoso. Es decir, que las iniciativas de datos no fracasan por la falta de tecnología, sino fracasan porque a veces no logramos traducir el dato en un valor operativo. ¿Estoy hablando bien? ¿Me están escuchando bien? Me gustaría saber si se escucha bien, ¿sí? Nosotros sí te escuchamos bien, los asistentes parece que también. Ok, perfecto. Bueno, aquí tengo unas realidades, unos escenarios que también, si quieren, los que quieran decir si se ven reflejados ahí, si les suena alguno de ellos, me coloquen sí, no. Que son realidades en las empresas en las que hemos trabajado. Primero, el área de finanzas llega con un número a la reunión estratégica, el área de operaciones llega con otro número, el área comercial llega con un tercer número, pero todos aseguran que el número que traen es el correcto. Si alguien por alguna razón llega a preguntar qué es cliente en alguna de las reuniones o en alguna de las decisiones o qué es un riesgo, podríamos encontrarnos con diferentes definiciones según con la persona que estemos hablando, el cargo o el área. La duda que hay en los reportes, en lugar de tener estrategia a través de la visualización, empezamos a debatir cuál es el número real, por qué salió, de dónde salió. Los equipos de analítica se gastan el tiempo quizá limpiando los Exceles, limpiando bases de datos y no en analizar o en sacar proyecciones. Y algo que es aquí crítico, la analítica difícil de escalar. Digamos que hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial, de analítica avanzada, modelos de machine learning, y hacemos pilotos que funcionan en el piloto, pero cuando vamos a ir a producción tenemos la duda de que los datos de entrada no son confiables y por ende no llegamos a ningún fin con esto. Es decir, que se invierte tiempo en algo que no sabemos por no tener la certeza de los datos. En ese resumen, pues tenemos un riesgo operativo alto y pérdidas de oportunidades en nuestro negocio. Y como lo pueden evidenciar, no es un problema de tecnología, sino es un problema de administración, es un problema de gobernanza. Los datos deben convertirse en un activo real que genere valor para los objetivos de la organización y por ende, pues para el ingreso que debemos tener como organización. Pero en sí los síntomas de definiciones distintas de un mismo indicador, la baja confianza, la manualidad en los procesos a pesar de tener infraestructura, inteligencia artificial que no podemos escalar o modelos analíticos que no avanzamos, o que dependemos de la persona que lo está haciendo. A veces tenemos capacidades en personas, pero se queda en esa persona y la rotación hace que se vaya el conocimiento. Son evidencias de que definitivamente el gobierno de los datos tiene que aparecer en nuestras organizaciones.
y no como un stopper o burocracia, sino como un habilitador de decisiones para analítica, para business intelligence, para todas las iniciativas de estrategia de datos. Listo. Entonces, para entender qué es el gobierno de los datos hoy, y creo que lo estoy haciendo en un lenguaje muy simple, porque la idea de esto es que nos entendamos, voy a arrancar con lo que no es. El gobierno de los datos no es una burocracia que va a hacer frenar el negocio, no es simplemente documentar y tener documentos guardados o llenar formularios e instrumentos que las personas no van a leer, ningún colaborador, usuario los va a leer. El gobierno de datos es más un sistema que garantice que el dato se pueda entender, que ese dato se conozca, se entienda, que tenga definiciones muy claras, un vocabulario que se entienda a través del negocio y a través de la parte técnica en toda la organización, que haya confiabilidad en el dato, que se pueda monitorear la calidad del dato, que haya un linaje que sepa de dónde viene, hacia dónde va. Esto que les estoy diciendo creo que muchos de ustedes lo tienen en sus cabezas, lo pueden haber visto. La responsabilidad, el dueño del negocio debe responder por el ciclo de vida del dato, no necesariamente al área de tecnología, y que sea escalable. Esta es otra de las cosas importantes, o creería yo que de estas cuatro, la más importante. Una arquitectura que me permita reutilizar mis datos en otros casos de negocio, en otros dominios de información, en otros procesos, una vez aplicadas las capacidades en un caso inicial. Entonces, para resumir esto que ustedes están viendo aquí, el gobierno de los datos no debe ser visto como una restricción al acceso a los datos. Lo tenemos que ver más como un apalancador, como un cimiento para que las organizaciones se muevan mucho más rápido, con mayor seguridad y sobre todo con la certeza de que va a generar valor. Aquí vemos un logo. Digamos que últimamente no hablo mucho de los marcos de trabajo, pero este es el más conocido y nosotros trabajamos muy ceñidos a DAMA, al DIN Book, que es una organización para los que la conocen, genial, los que no, les digo, es una organización internacional de varios expertos en la gestión del dato, donde están haciendo todos los años un compendio, actualizándolo, de cuál es la mejor manera de gestionar los datos, aplicando obviamente gobierno y diferentes capacidades como calidad, almacenamiento, datos maestros, todo lo que concierne a la cadena de valor de la gestión del dato. DAMA como DICAM son marcos de trabajo, no metodologías, no nos van a decir qué debemos, no nos van a decir el qué hacer en mi organización o el cómo tan tácitamente, pero sí nos van a dar unas buenas prácticas de lo que podríamos aplicar. De todos los marcos de trabajo que tenemos, DAMA y DICAM, que son los que más me gustan a mí, tienen unas particularidades similares. La primera es el pilar de el dueño del dato, ese data owner. Si bien es cierto, el área de tecnología custodia el dato y muchas veces mandamos la responsabilidad a las áreas de TI, el dueño del dato realmente debería estar en el negocio. Ahora, esto no es algo que sea palabra de Dios y no se pueda cambiar. Sin embargo, es más estratégico que sea el negocio el que maneje el dato como dueño, porque es el que debe responder por las características, su uso, cómo lo quiero y qué me va a proyectar para mi negocio. Un dato con calidad. Si el dato está mal, las decisiones pues efectivamente están mal. Si un algoritmo está muy bien hecho para algún modelo de analítica, pero los datos que yo tengo no son los correctos, al final voy a tener alucinaciones y el resultado no va a ser el que yo deseo. Por ende, la calidad no debe ser un accidente del proceso, sino un resultado diseñado con estrategia, bien pensado y obviamente bien desplegado. En cuanto al significado de las cosas, qué es un cliente, qué es una venta, qué es un riesgo, el diccionario común, si no tenemos estos instrumentos y si no nos preocupamos por definir muy bien un glosario de términos, por identificar qué datos tengo, pues efectivamente la organización se va a fragmentar y vamos a tener silos de información y vamos a llegar a hacer reuniones con diferentes datos que pues efectivamente no nos van a llevar a decisiones, sino nos van a llevar a caos y a no accionar lo que realmente queremos lograr en nuestros OKRs, en nuestros objetivos de negocio. Y la comunidad y cultura, que es el más importante de estos pilares. El gobierno de los datos no debe ser un área que se aísla de los demás procesos, es más bien una forma de trabajar. Esto requiere gestión del cambio, requiere una buena adopción, requiere compromiso y efectivamente esto va a generar cambio cultural en la organización. La adopción de una buena
iniciativa de gobierno de los datos nos va a permitir que la adopción genere cambio y por ende ese cambio va a generar mejores productos, mejores ventas y mejor valor. Entonces, aquí tenemos 5 características que permiten gobernar. De hecho, gobernar no es solamente definir una política, no es solamente documentar, es una orquestación. Y yo lo precisé en estos elementos, estos 5 elementos. Lo primero es tener las herramientas necesarias para poder determinar qué tengo, qué me sirve, de lo que no me sirve poderlo sacar y de lo que me hace falta poderlo traer en algún momento. Todo lo que tiene que ver con calidad, con linaje, con la parte de gestión de accesos, que es muy importante, y que soporte la operación del día a día. El método claro. ¿Qué es el método claro? Tener un buen roadmap o tener una muy buena estrategia que me permita estandarizar mis procesos, mantener flujos de trabajo definidos y gestionar un ciclo de vida del dato completamente, del principio hasta el final, que me permita tener el control de mis datos. Dentro de la estrategia de negocio que está alineada, tiene que estar alineada a este método y a estos instrumentos, está la definición de casos de uso, de casos de negocio que permitan evidenciar la adopción de las capacidades de gobierno y empezar a atraer adeptos, a evangelizar. Una victoria temprana en una iniciativa de gobierno puede lograr diferentes cosas. 1, el cambio cultural. 2, el patrocinio de las personas que deciden invertir. Y 3, dar una solución a un área estratégica del negocio. ¿Cómo lo escojo? ¿Qué debo escoger? ¿El que más ruido hace? ¿El que más me duele? Para eso hay diferentes técnicas, pero sobre todo lo importante aquí es conectar ese dato con el caso de negocio que sea real y que me permita evidenciarlo en un tiempo corto o medio, dependiendo pues de la envergadura de la necesidad. Es importante saber quién acciona a quién en cada uno de estos. Estos responsables del cambio son los gestores de que el gobierno se pueda patrocinar muy bien y de evidenciar y mostrar esos cambios. Es decir que estos 5 características me permiten accionar el gobierno, dejar que sea solamente un concepto y empezar a generar valor en la realidad operativa de mi organización. Listo. Entonces, yo traté de hacer un ejemplo. Digamos que aquí voy a traer una situación que se presentó en alguna organización con la que trabajamos. No voy a decir el nombre por temas confidenciales. Es una organización grande, robusta, del sector financiero, que definitivamente tenía la infraestructura, o tiene la infraestructura, tiene muy buenas herramientas, tecnologías, y su objetivo es ser una organización enfocada a los datos o data-driven, en el lenguaje que usamos en esta materia. Cuando nosotros llegamos, una de las situaciones que pudimos evidenciar es que en esas reuniones de revisar los objetivos, de revisar el gasto operativo y tomar decisiones de inversión para los trimestres siguientes, pues en la organización llegaban las áreas con versiones distintas del dato. Finanzas tenía su cifra, operaciones tenía otra cifra y compras tenía otra cifra. El común denominador de esto era que todos defendían su número porque lo hacían, o sus datos, porque lo hacían bajo su metodología, bajo sus datos, bajo sus reglas de negocio, bajo su propia lógica, y todos, pues obviamente, defendían su número. Estas reuniones siempre suelen terminar con una indecisión y se levantan de la mesa y al final tomamos una decisión reactiva, el número que de pronto más me guste o el supuesto o el que lo vendiera mejor. Este tipo de situaciones no era un evento aislado, digamos que estuvimos en varias reuniones, en el acompañamiento y nos dimos cuenta que era un patrón de conducta. El forecast de ventas fallaba mes a mes porque se construía sobre históricos que no habían sido validados ni revisados por nadie, o si se revisaban las personas no tenían la voz y no comunicaban. Teníamos mucho desgaste en cuanto a la parte de analítica o de analistas, perdón, limpiando datos, cambiando, generando informe tras informe y no generando insights o generando análisis. Y lo más doloroso de todo, y esto es lo que más nos cuesta hoy en día, que queremos entrar en la parte de inteligencia artificial, es desarrollar modelos que con muy buenos algoritmos, con muy buena metodología, funcionaban técnicamente, pero al momento de adoptarlos en la realidad, a llevarlos al negocio, al no haber confianza en los datos, pues no se podían desplegar. Entonces el problema aquí nuevamente no era la tecnología, sino el problema era que no había una verdad absoluta del dato para esta organización. Y eso es lo que sucede cuando pues no tenemos un gobierno establecido
o tenemos iniciativas pero no comunicamos. Tengan en cuenta que aquí estoy diciendo palabras claves: comunicación, valor único del dato, que hacen parte de capacidades de gobierno. Si me pueden decir en el chat si hasta aquí vamos bien, si está claro, si vamos entendiendo lo que estamos hablando, sería genial. Si está claro. ¿Qué hicimos entonces? Cuando una organización o cuando una área específica se da cuenta que hay caos en sus datos, la primera solución que se ve es: quiero arreglarlo todo, o la primera decisión que se toma: arreglémoslo todo. El problema de arreglarlo todo, de querer arreglarlo todo, es que eso se traduce en procesos largos, en implementaciones muy demoradas, costosas y en años de trabajar sin quizá muchas veces ver algún tipo de resultado. ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero que hicimos fue elegir ese problema puntual. Digamos que hay muchos dolores, pero lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el que es más visible para la organización, cuál es el que genera dolor, pero que es visible y que me permite escalar a futuro para que las personas puedan creer que a través del gobierno, convencerse y adoptar, podemos solucionar problemas de negocio. En este caso, pues fueron las versiones distintas del gasto, y si lográbamos que todos hablaran bajo un mismo lenguaje, un mismo número, pues íbamos a ganar bastante. ¿Por qué? Porque esto era en una junta directiva. Definir una fuente de verdad única. En este caso, la comunicación con el negocio es muy importante. Para esto no involucramos a TI. Se habló con el negocio, se identificaron las diferentes variables que se tenían, acordamos juntos cómo se calculaba el indicador, unos criterios únicos, se documentó, se validó, se aprobó, y eso lo estandarizamos en unos KPIs de negocio que permitieron que empezáramos a entendernos. El nombrar con nombre y apellido, para ser un poco estrictos, ese data owner, que no es un rol de tecnología, lo repito, son esos líderes de negocio que entienden el dato, que pueden responder por su calidad, que saben lo que necesitan y saber qué persona es la que yo debo llamar cuando necesito alguna situación del dato. Esto empieza a cambiar la cultura organizacional y nos empieza a enfocar a ser data driver. Y por último, todo lo concerniente a reglas de validación, automatizar controles, digamos que no se hicieron todos, pero sí se priorizaron los que eran más críticos, antes de que el dato llegara a los reportes ejecutivos, determinar, tener alertas que me dijeran si teníamos o no teníamos errores, desde el mismo origen en algunos casos, y no necesariamente en la junta directiva en el debate de quién tenía la razón o no. A lo que quiero llegar con esto es que la clave de esto fue la gobernanza, una muy buena iniciativa, una muy buena estrategia, porque las herramientas ya las tenían. De hecho, eran muy robustos en infraestructura, pero no tenían orden, no habían acuerdos, sino habían responsables que se encargaran de orquestar muy bien la gestión del dato. ¿Cuál fue el resultado? Digamos que esto que les estoy contando ya pasó hace un tiempo. Digamos, para la reunión en la que no tomaban decisiones, al tener una única verdad y al hablar un mismo lenguaje, se alcanzó una precisión superior al 95% en el forecast que tenían. La planificación se hace hoy sobre la misma base de datos. La reunión mensual que se estaba haciendo, donde habían todas esas discrepancias, dejó de ser un debate y ahora se toman decisiones reales. Ahora, ese es el mundo ideal y la retroalimentación. Todavía habrán cosas por mejorar, pero lo que sí se puede saber es que avanzaron en las decisiones y las reuniones se tornaron mucho más efectivas. En cuanto a estos analistas que gastaban su tiempo arreglando, modificando, siendo reactivos con la reportería, se redujo en un 40% la carga manual porque se automatizaron muchas validaciones y el tiempo que se empezaron a ahorrar en esas validaciones empezó a generar nuevos insights, análisis de tendencias, aportar en los modelos de análisis para preguntas de negocio, para responder preguntas de negocio. En cuanto a los modelos de inteligencia artificial que no estaban usando, se pudieron llevar algunos a la producción para que pudiesen ser utilizados con credibilidad. Y ahí también descubrimos que no es problema de algoritmo o que se hayan cambiado las reglas de negocio, sino que ya empezamos a confiar en los datos. ¿Por qué? Porque sabemos realmente qué es lo que tenemos. Ese fue el accionante para que la inteligencia artificial empezara a moverse en la organización. Y en la parte de visualizaciones, los tableros que siempre habían sido manejados por las áreas de tecnología pasaron a ser un insumo o una herramienta del día a día en la operación y en los equipos directivos.
Entonces, esas fueron victorias que se lograron a través del caso de negocio. ¿Qué habilita entonces el gobierno de los datos en una organización? Estas son las que más son recurrentes. Reportes ejecutivos que reflejen realidad, toda la reportería veraz, que cuando se preguntan cuánto se vendió en el mes pasado, no hayan debates, sino una sola respuesta, o por lo menos algo que se tenga que validar con una argumentación válida a través de los datos. Eliminar en la mayoría de los casos las versiones paralelas de las definiciones de los datos y por ende de los resultados. Toda la parte de calidad, los datos correctos desde el origen, eliminar paulatinamente la depuración manual, validar reglas automáticas que garanticen que lo que entra al sistema es confiable y lo que no, poderlo detectar en el momento para tomar acción. Una IA o una analítica más efectiva, modelos entrenados con datos más limpios, con etiquetación mucho más acertada, con un contexto de negocio claro y que efectivamente aprenda de datos correctos para dar respuestas correctas. La analítica escalable, que lo que yo hice en uno de los casos de uso o lo que yo hice en alguna de las áreas para tomar decisiones lo pueda llevar, que la capacidad de análisis que funcionó para un área la pueda replicar en otras sin empezar desde cero, sino creciendo, aumentando y adquiriendo mayores capacidades. Que no solamente el conocimiento esté en la cabeza de la persona que realizó la acción o que trabaja en el área, sino que podamos todos como organización o como área entender y poder escalar. Y en cuanto a la parte de cumplimiento normativo, saber quién accede a qué dato, dónde está el dato, cuándo, por qué. Digamos que en este sector financiero hay regulaciones que si no se cumplen, pues van a haber multas, van a haber sanciones. Entonces, para esta organización no era opcional el tener una normativa y tener unos datos correctos para poder cumplir con esa normatividad. Entonces, aquí tenemos un diferencial en lo que es una auditoría tranquila a tener una auditoría un poco más compleja, con sanciones y pues con hallazgos que ninguna organización quisiera tener. Estoy siendo claro, ¿no? Ahí, por favor, en el chat me dicen sí, no, que esto es importante para que nos entendamos bien. Les voy a decir entonces cómo accionamos nosotros. Digamos que todas las metodologías o marcos nos indican unas pautas. ¿Qué hemos entendido nosotros? Que lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde nos duele. Ese dolor de negocio específico que necesita que los datos sean confiables para poder dar una solución rápida y lo que llamamos en gobierno es quick win, una victoria temprana que genere credibilidad al interior primero de la organización y por ende que se pueda salir hacia nuestros clientes o internos o externos. Entonces, lo primero que hacemos es definir ese caso de uso real. Lo siguiente le llamamos capilarización. La capilarización, es expandir ese modelo. Entonces, una vez que funciona en un área, llevamos esas mismas prácticas de gobierno a otros dominios, a otros equipos, a otros procesos que se relacionan con este que estamos trabajando, para no hacerlo tan de golpe, sino de manera orgánica. Esto nos garantiza resultados mucho más profundos y que la adopción sea mucho más fácil y adaptable a la organización. Y el tercer punto que nosotros tenemos como pilar es el escalamiento. Institucionalizar esas capacidades de gobierno. Cuando este modelo es sostenible y se empieza a adoptar, se convierte más allá de una política en una forma de trabajar. Es decir, ese proyecto de calidad que yo estoy viendo ya no es un proyecto, sino es una manera de trabajar. Es decir, que empezamos a tener gestión del cambio y cultura en el manejo de los datos. Listo. ¿Cómo nos apalancamos nosotros? Aquí no me cambió, permítame un segundo. Vivi, ¿ahí me estás escuchando? Sí, ahí ya te cambió. Ok. Listo. ¿Cómo nos apalancamos nosotros? Tenemos esos tres pilares, pero trabajamos sobre 4 fases. Diagnóstico, diseño, implementación y despliegue, que creo que ustedes la han podido escuchar muchas veces. Tenemos que identificar el punto de partida, que es la madurez que tiene la organización en cuanto a las capacidades de gestión del dato. ¿Cuál es la calidad actual que se tiene? ¿Cuáles son los gaps que se tienen versus los objetivos del negocio? ¿En dónde estamos realmente? Diseñar una arquitectura y una estrategia que se adapte a la cultura específica de la empresa.
No podemos vender una fórmula mágica que el gobierno es así o porque Dama me dice que es así. No, eso no es real. Cada organización tiene una esencia y es diferente y por ende los proyectos de gobierno son distintos, aunque las capacidades y el marco de trabajo sea similar, cada organización lo va a recibir de manera distinta y de acuerdo a una necesidad distinta, sin importar el sector o el área a la que estemos trabajando. Implementar el gobierno a través de una muy buena definición de cuáles son los datos que necesito, esos roles, las herramientas, qué procesos voy a abarcar y cuáles nuevos procesos debería tocar. Y desplegar a través de una muy buena gestión del cambio, formar comunidad dentro de la organización para que la adopción sea mucho más sencilla y sobre todo continuar con ese ciclo de mejora continua. Digamos que muchas veces abrimos una iniciativa de gobierno, la trabajamos durante 6 meses, un año, y no le empezamos a hacer mejora continua, no le hacemos seguimiento, no lo medimos. Entonces, no se vende una metodología genérica. Muchas veces escucharán que te vendo la herramienta para que tengas calidad, te doy la herramienta para que hagas esto otro, pero realmente la herramienta llega a un lugar importante una vez tengo definida mi estrategia, una vez tengo las personas capaces de hacer el cambio, de hacer la orquestación, ahí empiezo a hablar de capacidad tecnológica. La capacidad operativa real es la que importa en este momento. Ahora bien, no hay que ser invasivos en los procesos, sino acercarnos a la realidad cultural y a la manera de hacer las cosas para mejorarla y no para cambiarla totalmente. En ese orden de ideas, yo resumo lo que acabamos de ver con que el gobierno de los datos, sin gobierno, perdón, de datos, cuando vamos a hacer iniciativas de inteligencia artificial, de analítica, de business intelligence, la arquitectura que necesitamos en nuestras organizaciones, sin datos confiables, no necesariamente vamos a tener éxito. Estos modelos no fallan por algoritmos, fallan por datos. Y para retomar donde comenzamos, Akinator adivina en quién estamos pensando porque tenemos datos confiables, reglas claras, preguntas y respuestas certeras y una comunidad que está aprendiendo. La pregunta que quiero dejarles en este momento es si definitivamente en nuestras empresas podemos hacer lo mismo con nuestros datos. Y si no es así, tenemos trabajo que podemos hacer en conjunto y los invito a que, pues efectivamente, nos contacten. Esto era lo que les quería decir. Espero que haya sido de su agrado, entendido. Y pues nada, muchas gracias.